Bienvenidos a Mujer a Tres Tiempos. Hoy me toca a mí dar la bienvenida. Qué privilegio, señores. Y me toca a mí porque estábamos conversando, Ángel y yo, antes de empezar, que queríamos hablar, ya que estamos en época de elecciones, tuvimos recientemente unas, nos faltan todavía otras, que queríamos hablar retomando un Así lo viví, porque este es un programa democrático donde siempre aprovechamos, siempre que vienen invitados, y somos flexibles y nos adaptamos a los invitados, pero igualmente también nos adaptamos al público, y ustedes siempre han pedido y les ha gustado Así lo viví, y hoy volvemos, Ángela, con un Así lo viví. Óyeme eso. Ay, Dios santísimo, me agarró fuera de base. Qué muchachita más terrible. Mire, ¿qué tú quieres que yo te diga si lo viví como yo he vivido las elecciones? Claro, porque nosotros porque yo he pasado más elecciones que tú. Bueno, lo primero es que empezamos a votar en épocas diferentes. Sí, un poco diferente. Entonces, cuéntame tus experiencias en las elecciones. Cuando tú empezaste, vamos a empezar por tu primera experiencia votando. Mi primera experiencia votando, o sea, cuando cumplí 18 años, recuerdo que fue aquí en Santo Domingo. ¿Pero tú eres de Santiago? ¿Por qué? Porque ya cuando yo terminé el colegio, 16, 17 años, y vine a la universidad a estudiar aquí. Entonces ya yo tenía residencia aquí. Entonces yo debía votar aquí. Y a diferencia de mucha gente, hiciste el cambio desde que te mudaste, porque hay gente que nunca cambian y cuando toca votar se tienen que ir. Sí, lo que pasó fue, Carmen, que cuando yo llegué aquí hubo un tránsito muy interesante. En esa época, ¿verdad? Y siendo de Santiago, el rol de las hembras era muy diferente. Estábamos más enfocados en el aspecto físico, en la preparación para convertirnos en esposas y madres de familia, más que en profesionales, o si era una profesión que te pudiera servir en tu rol del hogar o de esposa, que el de una ciudadana. Sin embargo, a mí me tocó pues entrar me tocó un cuñado muy especial porque fue él, y también creo que mi hermano influyó mucho en eso, en que mi formación fue diferente. Y desde ese momento pues me invitaron a participar en un grupo de jóvenes comenzando, que dirigía un sacerdote jesuita, donde nos enseñaban la responsabilidad social que debíamos tener los jóvenes y la importancia de involucrarnos y participar en temas políticos. Entonces, aunque era cristiano católico y estudiábamos la Biblia, pero también tuvimos la oportunidad de conocer los diferentes sistemas políticos y de gobierno. Entonces, el tener por primera vez el privilegio de elegir, de votar, era algo que no podíamos perdernos. Ok, y entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia? Cuando tú votaste esa primera vez, ¿cómo eran las votaciones? Mira, muy diferentes a las que son ahora. Eran tensas. En ese momento hubo un cambio de el gobierno de Balaguer a Jorge Blanco. Ay, me están calculando. Ay, yo te iba a decir, te clavaste el cuchillo. Estábamos al inicio de los 80. Y era un cambio de aquel partido y aquel sistema de gobierno que con el tiempo quizás todos podemos entender, o yo lo he entendido y creo que mucha gente, que quizás no habían otras formas de hacerlo al salir de una dictadura. Está todavía muy reciente el tema de la dictadura y había mucha aprensión. Habían muchos problemas, no era tan fácil, pero quizás en mi recuerdo fue como el primer ejercicio totalmente democrático, donde la gente se supone que fue a votar de una manera muy libre y diferente, por un cambio muy, muy fuerte,
muy grande. ¿Y había mucha abstinencia o mucha gente fue a Mucha votar? abstención. Mira, sí que no lo recuerdo, pero creo que sí, que fue un movimiento ese de apoyo a Salvador Jorge Blanco muy, muy, muy grande. Fue un movimiento muy fuerte y de hecho poder sustituir al presidente Balaguer en ese momento fue muy significativo, recuerdo, para todo el pueblo. ¿Y cómo era en ese momento la forma de votación? A mí, por ejemplo, cuando me tocó la primera, las mujeres votaban en un horario y los hombres votaban en otro. Y habían filas diferentes. Y y era cerrado. O sea, había que hacer la fila para que te quitaran la cédula. Tú entrabas al recinto, llegaba un momento en el que cerraban y después que cerraban era que entonces tú empezabas a votar. Ok. Carmen, yo esos detalles no me los sé muy bien. Yo sé que fue en escuela nueva y yo sé que tú estabas muy emocionada, pero detalles como eso. Pero sí, recuerdo que fue un tema como muy tenso, pero a la vez con mucha carga emocional, muy emotivo, por ser la primera vez que ejercía el voto. Yo creo que en la medida que ha pasado el tiempo, ya las cosas son más organizadas, sí. Hay los resultados se conocen mucho más rápido. Claro. Tú no tienes el miedo de los conflictos que se sucedían en las mesas electorales y en los recintos electorales. Y aunque mira lo que decías al inicio, mira el nivel de abstención de sí. ahora, pero también hay modalidades, ¿ves? O sea, sí. que yo recuerdo es la primera vez que se votan de manera independiente para el voto municipal. Antes no recuerdo si es la primera vez, pero sí, normalmente el municipal como que nadie como que le daba mente a eso. Le dan menos importancia. O sea, siempre estaban muy centrados al presidente, a lo presidencial y a los senadores, los diputados. Sí, y que esos eran los partidos creo que arrastraban. No tengo mucho conocimiento de lo que es el funcionamiento en el sistema electoral, de manera que te pueda opinar, sino lo que es mi recuerdo de lo que ha sido mi experiencia. O sea, ir ahora y tú ver que en minutos tú puedes ejercer sí. el voto, es algo muy diferente. Aquellas filas kilométricas y aquel temor es algo seguro, es algo tranquilo. Y mira, hay datos sumamente interesantes en estas últimas, las elecciones que acaban de pasar, pero que los analistas, pues, depende de sus concepciones, pero también pueden interpretar. Yo creo que hemos crecido, que nos falta mucho por crecer, pero que hemos crecido mucho en ese sentido. Sí, bueno, en un programa reciente tuvimos a una de las jóvenes que ganó como regidora y comentábamos que qué bueno que yo como joven me sentí como esperanzada de que hay muchos jóvenes que están ahora como regidores y que están como subiendo, que se están interesando en la política, que antes como que no había tanta gente joven involucrándose. Bueno, eso tiene, o sea, como todo en la vida, ¿verdad que sí? Son curvas, ¿verdad? Y yo pensaba eso hoy día, realmente es la primera vez, porque me agrada sobre todo en el tipo de los muchachos con una educación de una clase social de ámbitos diferentes están participando e interesándose en la política. Lo hemos visto, por ejemplo, como la regiduría. O sea, ¿quién pensaba en lo que era un regidor? O sea, creo que pronto tendremos algunas candidatas a regidoras o regidoras actuales que nos puedan contar sobre su experiencia. Pero la función de un regidor es algo que para mí era novedoso, porque vuelvo y te repito, uno se centraba sobre todo en la elección del presidente y vicepresidente. Sí, y o sea, los puestos como que siempre era el síndico, el senador, el diputado, vicepresidente y ya. En tu generación. En la mía yo solamente recuerdo el presidente. El DH. O sea, me pongo a pensar como
Los vicepresidentes sí eran gente como muy confiable, muy buena gente, muy de confianza del presidente, pero no tenían ni siquiera las grandes funciones, o sea, como que estaban ahí para sustituir en el momento en que fuera necesario el presidente. Sin embargo, hemos visto que desde que comenzó, creo que comenzó con doña Milagro, a darle funciones fuera de la puramente vicepresidenciales, que supone que solamente sustituir al presidente cuando fuera necesario, sí tenían, tienen funciones, ejercen funciones dentro del tren gubernamental, el administrativo. O sea, doña Milagro fue ministro o secretaria, que era en esa época, entiendo, si mal no recuerdo, de educación. Y hoy día tenemos una vicepresidenta totalmente diferente, o sea, una mujer que con una imagen y con un ejercicio en diferentes ámbitos que a veces yo me pregunto, óyeme, ¿cómo lo hace? Tiene que estar muy organizada porque tiene una participación muy diversa en diferentes sectores del gobierno. Sí. Bueno, yo creo que hemos hecho una buena introducción para los próximos temas y un buen recuento de nuestras experiencias. Sí. Esperamos que las próximas votaciones de mayo sean interesantes, pero sobre todo que dejen ver el sentir del pueblo. Sí, y que ese privilegio que tenemos no lo ejerzamos con conciencia, que podamos valorarlo tal como es, que como hay, no nos dejemos pues seducir por cosas que no valen tanto como el poder que tienes en ese momento de elegir quién va a conducir los destinos del país. Eso Así creo. es. Maravilloso. Bueno, jóvenes, pues por aquí este programa sigue, así que no se vayan, que todavía queda mucho más en Mujer a Tres Tiempos.